Hola, bueno, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a todos. Soy Amparo Arteaga, soy arquitecta, docente de esta cátedra de Plan 2, y en esta oportunidad me pidieron que cuente un poco mi experiencia en el plan estratégico, en el proceso de planificación del plan estratégico La Plata 2030. Algunas aclaraciones preliminares. En primer lugar, les voy a contar lo que fue mi experiencia personal. Entre el periodo de principios del 2016 y finales del 2017. Luego ya me desvinculé del municipio, con lo cual no voy a opinar sobre lo que siguió después. El proceso se llevó a cabo desde la Secretaría de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico, con lo cual, más adelante ya vamos a ver que el plan estratégico involucra también una buena cantidad de otras áreas del municipio, y eso llevó un gran esfuerzo de articulación por parte del equipo del plan, por decir la Secretaría de Espacios Públicos, la Secretaría de Gestión Ambiental, de Obras Públicas, incluso de Salud, Educación, Desarrollo Social, fueron todos convocados a participar, y bueno, fue un gran esfuerzo articular internamente dentro del municipio. Bueno, mi rol técnico como coordinadora del equipo, si bien puramente técnico, vamos a ver cómo un proceso de planificación está sumamente condicionado por los tiempos políticos y decisiones políticas. La presentación la armé en base a presentaciones, a comunicaciones institucionales. Me parece que está bueno que vean parte de eso, de primera mano, digamos. Y bueno, por último, remarcar que el proceso del plan se dio en simultáneo con otro proceso de la implementación del programa Ciudades Emergentes y Sostenibles, ICES. Son dos procesos separados, individuales, que se dieron en simultáneo, y ya vamos a ver por qué. Entonces, el índice de esta presentación tiene que ver en primera instancia con esta diferencias y complementos del plan y de ICES. Luego vamos a entrar un poco en la fase preparatoria, en la fase diagnóstica, propositiva, de implementación, y conclusiones personales propias. El objetivo general del plan se redactó, digamos, se pensó en los inicios del proceso, y si bien es muy general, podemos ver cómo en el enunciado ya aparece, se habla de un instrumento consensuado, con lo cual el proceso participativo era muy importante. Y también destaco que se está hablando ya del espacio urbano y rural. El plan estratégico aborda el espacio urbano y rural del municipio. Bueno, para ahondar un poco entre esta diferencia que les mencionaba antes, son la iniciativa ICES, Ciudades Emergentes y Sostenibles, es otra cosa del Plan Estratégico La Plata 2030. Fueron dos procesos que se dieron en simultáneo, y les voy a contar un poco por qué. El Plan Estratégico surge a inicios de la gestión, en 2016, hay una idea de planificación, de generar un plan. Sin embargo, no había recursos asignados al proceso de planificación. Había recursos humanos internos de la Secretaría de Planeamiento, pero no recursos específicos destinados a hacer diagnósticos, estudios diagnósticos precisos sobre la realidad de la ciudad actual. Y ahí aparece esta oportunidad, que es a través del Ministerio del Interior de Nación, que llevaba a cabo la implementación de esta iniciativa en distintas ciudades de Argentina. Entre ellas estaba el Gran Jujuy, en simultáneo con el Gran La Plata lo implementaba el Gran Jujuy, Gran Bahía Blanca, Gran Mendoza, Goya en Corrientes, y Malargüe también en Mendoza. Para distinguir un poco qué son cada uno, la iniciativa ICES es una metodología muy cerrada, ya, digamos, estandarizada para todas las ciudades igual. Se implementó en cerca de 60 ciudades en América Latina, cuyo producto final es un plan de acción. Básicamente esto se trata de identificar las 10 acciones prioritarias en base digamos, a todo un análisis previo, y a temas críticos para esa ciudad. Son 10 acciones básicamente.
En cambio, el modelo territorial de ciudad que planteaba el plan estratégico, básicamente, bueno, era formular un modelo y una hoja de ruta con un corto, mediano y largo plazo, proyectos a implementar en los distintos momentos. La iniciativa ICES contaba con recursos para hacer los estudios estos que estaban faltando en el municipio. Había una ausencia absoluta de información, sobre todo de información georreferenciada, para poder abordar las distintas problemáticas de la ciudad. Con lo cual estos estudios parecían ser una gran oportunidad. Por otro lado, y esto lo celebré en su momento, la iniciativa ICES pusieron condición excluyente que participaran los 3 municipios de la región, es decir, La Plata, Berisso y Ensenada. Si bien fue La Plata que fue a buscar que se implemente esta iniciativa en la ciudad, tuvimos que convocar a Berisso y Ensenada, y participaron, y creo que fue muy bueno el proceso, porque fue una secuencia de trabajo conjunto con las áreas principalmente de planeamiento con Berisso y Ensenada, que lo creo muy valioso. Por último, otra diferencia entre estos dos procesos es que el ICES trabajaba sobre el espacio urbano, y el plan estratégico, como decíamos antes, sobre el espacio urbano y rural. Bueno, sobre la fase preparatoria les quiero comentar un poquito sobre la metodología, el alcance y el proceso participativo. Sobre la metodología, bueno, como se estaban dando 2 procesos en simultáneo que tenían distintos tiempos asignados, los tiempos del BID, los tiempos del municipio, había que compatibilizar todo eso. Y bueno, este esquema es del momento inicial, donde se hablaba de esta compatibilización. Abajo van a ver las fases de ICES, que son preparación, análisis y diagnóstico, la priorización y el plan de acción, y arriba la fase preparatoria, diagnóstica, propositiva y de implementación, que tiene que ver con el plan estratégico. El proceso participativo, esto es propio del plan estratégico, digamos que se fue formulando con el tiempo este esquema. En primera instancia, el órgano consultivo, que digamos, se convocó a distintas áreas de las universidades de la región, principalmente la Universidad Nacional de La Plata, a distintos institutos de investigación, centros de CONICET, los colegios profesionales, ONGs, el sector privado participaron las empresas prestatarias. Bueno, fue un órgano bastante amplio, y después más adelante vamos a ver cómo fue la mecánica de trabajo con ellos. Luego de eso, el comité asesor de expertos se convocaron a 10 referentes de distintas temáticas, multidisciplinario, con los que se trabajó. Me hubiera gustado que sea más permanente, pero se trabajó bastante en distintos talleres. Luego el Consejo Urbano de Ordenamiento Territorial, integrado por la Comisión de Planificación del Consejo Deliberante, aquí aparece una parte política. El CUOT está establecido por ordenanza, y funcionaba mensualmente mediante reuniones para tratar diferentes temáticas, en donde se aprovechaba el espacio, y digamos que en algunas de esas reuniones se fue presentando a medida que se avanzaba con el plan. Por último, los talleres locales fueron talleres con la comunidad, que básicamente eran convocadas las directoras de escuelas, de los centros de atención primaria de salud, de presidentes de clubes de barrio, de comedores, y distintas organizaciones con alcance más barrial. Van a ver que cada parte de este esquema tiene distintas características y también distintos fines. Entonces el proceso participativo se fue complementando con ese esquema que veíamos metodológico, y acá me voy a detener un ratito, lo que fue la expectativa y la realidad. Las mesas de trabajo con el órgano consultivo, las vamos a ver un poco más en detalle más adelante, estaban planteadas para la fase diagnóstica y para la fase propositiva,
solo funcionó una parte, la fase diagnóstica. El comité asesor también estaba planteado para las distintas fases, funcionó medianamente en la fase diagnóstica y un poco quizás en la fase propositiva. El POT sí que funcionó porque es algo que ya estaba funcionando, y los talleres barriales se dieron más bien en la fase propositiva, no en la fase diagnóstica. Bien. Bueno, eso era un poco, digamos, los esquemas iniciales. Después ya entrando más en el trabajo en sí, el diagnóstico estuvo conformado por distintos insumos. Insumos que venían de ICES o insumos propios del plan estratégico. Las mesas de trabajo temáticas con el órgano consultivo fueron propias del plan estratégico. Los estudios de ICES, que vamos a verlos más adelante, ICES también tenía previsto una encuesta pública, que también los resultados fueron parte de este diagnóstico, las reuniones periódicas con el CUAT y las reuniones con el Comité Asesor de Expertos. Esto dio lugar a un producto del diagnóstico, que son los árboles de problemas. Entonces, entre esos insumos que mencionaba estaban las mesas de trabajo con el órgano consultivo. Se trató de 14 reuniones, 14 mesas de trabajo temáticas, según estos ejes, los ejes estratégicos, les llamábamos en ese momento, ambiental, urbano, movilidad, económico, social y sistema de gestión, en los que participó muchísima gente. Recuerdo quizás la mesa más convocante fue la de usos del suelo y ordenamiento del territorio, pero bueno, se trabajó mucho en todas estas. A mí me hubiera gustado, la idea era que continúen periódicamente funcionando, algunas quizás por la prioridad que se le daba al tema, continuaron de alguna forma. Por ejemplo, el tema de riesgo se continuó trabajando mucho, la mesa del Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, KIRSU, también siguió funcionando. Pero bueno, de acuerdo a las prioridades también políticas que se les iba dando en ese momento a los distintos temas, seguían o no funcionando. También decir que todas estas mesas de trabajo fueron presentadas por los distintos funcionarios que abordaban el tema, se presentaban los temas, se presentaban las problemáticas identificadas y cómo se pretendía encarar esa línea de trabajo. Lo presentaban entonces los funcionarios, y después había un espacio de intercambio de trabajo en el que participaban todos los convocados y los funcionarios. En cuanto a los estudios particulares, los estudios específicos, esto sí que venía todo de ICES, ¿no? Como veíamos al principio. ICES tenía pensado unos estudios de base, le llaman, que son 3, que son para todas las ciudades igual. Y luego una serie de estudios complementarios que podía cada ciudad proponer para implementar o desarrollar en cada ciudad. Acá vemos algunos de los complementarios propuestos, principalmente había determinado presupuesto para todos estos estudios complementarios. La prioridad se le daba al plan de movilidad. Había una necesidad de formular un plan de movilidad integral y regional, insisto en que ICES era regional. Entonces el plan de movilidad se pensaba como un plan integral para toda la región, que esto se llegó a licitar y no se llegó a desarrollar. Esto fue en 2017 y supongo que tiene que ver con, tiene que ver con la crisis económica del momento, que no se implementó, y ahí hubo un vacío muy grande. Sí se llevaron a realizar el diagnóstico de eficiencia energética y desarrollo turístico, 2 estudios que propuso en realidad el banco para desarrollar en la región, y se desarrollaron, y el estudio de antecedentes de planificación, que esto fue una propuesta del municipio de La Plata, de registrar todos los momentos, los distintos momentos de planificación que hubo en la ciudad, digamos, con una intención de
de aprender de los distintos momentos y una visión crítica como aporte al proceso que se estaba viviendo en ese momento. Sobre los 3 estudios de base de ICES, bueno, como organismo, o sea, el BID ofrecía muchas cosas, pero también ponía condiciones. Estos estudios los desarrolló una consultora privada de otro lugar, no de la región. Los estudios estaban compuestos, estos 3, eran, si bien 3 estudios individuales, eran complementarios. Y eso me parece que era muy valioso, porque los hacía una misma firma y desarrolló los 3 componentes al mismo tiempo. El primer componente era generar el inventario de gases de efecto invernadero de la región. El segundo, el estudio de evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático y riesgo de desastre. Y el tercero, el estudio de huella urbana y escenarios de crecimiento. Estos 3 estudios eran complementarios, porque la idea era, digamos, generar en principio una base sólida de información espacializada, con lo cual, principalmente en el componente 3, generar escenarios de crecimiento, el escenario tendencial de crecimiento, ver cómo la lógica de los distintos formas de ocupación tienen distintos ritmos de crecimiento sobre la ciudad, cómo se va expandiendo la huella urbana, en función también del riesgo a distintas amenazas y teniendo en cuenta las emisiones de gases. El riesgo, del estudio del riesgo, remarco que al inicio se llevó a cabo una encuesta para identificar las principales amenazas. Lógicamente, la que salió, digamos, primera fue la amenaza de precipitaciones extremas, en segundo lugar las sudestadas, principalmente que sufren Berisso y Ensenada, y el tercero, la amenaza de viento, que tiene que ver con una tormenta tremenda que hubo, que fue en febrero, y bueno, esto ocurrió al mes, y también se identificó como una de las principales amenazas. Bueno, estos 3 estudios dieron como resultado muchísima información, que se entregó, digamos, toda la base editable, los mapas georreferenciados, que son, ejemplos de estos son estas imágenes que ven ahí al costado, y que daban una base bastante sólida para empezar a trabajar. Entre otras cosas, recuerdo, estaban mapeados todos los invernaderos, se mapearon todos los vacíos urbanos, y el potencial de crecimiento que tiene la ciudad sobre esos vacíos, y no seguir creciendo extensivamente sobre el área rural. En cuanto a riesgos, se mapearon distintos escenarios de precipitación, se mapearon las pérdidas económicas que potencialmente podían implicar distintos escenarios de precipitación, del mismo modo las sudestadas, y el inventario de gases de efecto invernadero, que fue algo digamos, que el municipio no tenía registro, y también se capacitó al personal que participó de esos talleres para continuar actualizándolo. Bueno, esto dio lugar a los árboles de problemas. Un árbol de problemas, rápidamente les cuento, es identificar el problema central, que es el que ven en color, y identificar cuáles son las causas de ese problema y un encadenamiento de causas, para luego identificar los efectos y un encadenamiento de efectos. Con lo cual, digamos, la intervención tendrá que ver con esas causas y ese problema central. Esto lo voy a pasar rápidamente para que vean que se trabajó, bueno, en los árboles de problema de todos los ejes: económico, urbano, social, movilidad, para ya pasar a la fase propositiva. Entonces, todos esos insumos nos dieron lugar a formular estos árboles de problemas, que también fueron espacializados. Los árboles de problemas se convirtieron en árboles de objetivos, con lo cual ahí ya empieza la fase propositiva. Los árboles de objetivos dieron lugar a la formulación de lineamientos, programas y proyectos, y planes de sector. Ahora les voy a contar un poquito más sobre eso. Bueno, este esquema se ve bastante
colorido y complejo. En la línea izquierda, la primera columna, están lo que en su momento eran los ejes estratégicos, que ya se los mencioné anteriormente en las mesas de trabajo, los ejes estratégicos, que dieron lugar a la identificación de esos problemas que ven ahí listados. Luego, la transformación de los problemas en objetivos. Y esos objetivos se tradujeron en 4 lineamientos. 4 lineamientos que abordaban objetivos de los distintos ejes, con lo cual se pasó a, de entender a los ejes estratégicos, se los empezó a entender como dimensiones, y ahora vamos a profundizar un poco más en eso. Cada alineamiento, modelo de ciudad compacta y multicéntrica, acceso universal al hábitat, ciudad sostenible y resiliente, y desarrollo económico, productivo y regional, contaba con las 5 dimensiones. Es decir, se forzó un poco, en un punto, a que cada alineamiento abordara la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión de movilidad, la dimensión ambiental y la dimensión urbana. Lo mismo sucedió con cada proyecto, con cada programa y con cada proyecto. Cada proyecto debía responder a las 5 dimensiones, asimismo al sistema de gestión y a los actores a involucrar. Con lo cual se buscaba que las propuestas sean lo más integrales posibles, y eso dio lugar a un encadenamiento de propuestas bastante coherente. Bueno, estos son los 4 lineamientos un poco más desarrollados, el enunciado. Acá aparecen los 4 lineamientos de nuevo y el listado de programas. No voy a profundizar mucho en esto, quizás pensando en el área de trabajo de este año, el fortalecimiento de subcentros tenía que ver con trabajar sobre los centros, que las localidades que ya existen en muchos casos, y en otros casos habría las intervenciones, los proyectos se planteaban con intervenciones direccionadas hacia la creación de un subcentro. Patrimonio, completamiento de vacíos urbanos, también ahí aparecía Gambier, si no recuerdo mal, como una de las áreas de oportunidad se llamaban, porque eran grandes espacios vacíos de dominio fiscal, y son una gran oportunidad para el desarrollo de esos sitios. Y bueno, todo el listado de programas, y que lógicamente cada programa estaba integrado por una serie de proyectos que todos, insisto, barrían las distintas dimensiones. Asimismo, el sistema de gestión y los actores. Luego de todo esto, los programas y proyectos enunciados ya empezaban a espacializar y a, digamos, a condicionar los distintos sectores bien diferenciados de la ciudad. Entonces empezó a trabajar en estos planes de sector. Digamos, es bajar la lupa y trabajar con más detalle. Se zonificó en esta imagen que pueden ver, la zona norte, que está ahí en naranja, la zona de Tolosa y Ringuelet en violeta, más oscuro, Los Hornos y San Carlos, Villa Elvira y San Lorenzo en ese naranja, o en el casco obviamente, y 2 áreas que se llamaban de articulación en ese momento, les llamábamos, porque aparecían como las áreas de gran crecimiento, gran riesgo de ocupación, o ocupación que podría generar distintos problemas, y con intención de poner un foco en esos sitios. Luego aparecía el corredor de la Ruta 2 como una zona de reciente alto crecimiento que requería un trabajo especial, y todo el resto que ven, que no sé por qué no aparece en esta imagen, era el plan de sector del periurbano, todo el área productiva intensiva principalmente. Bueno, estos planes de sector, yo ya acá participé menos,
pero sí les puedo contar esto, que trabajaba con otra metodología de la que se venía trabajando, que es la formulación de un escenario actual y tendencial como parte de un diagnóstico, de identificar cómo estaba funcionando en ese momento el sector, y a partir de identificar las tendencias, generar el escenario tendencial. Luego, formular un escenario ideal y un escenario posible, ¿sí? Esto daba lugar a bastante debate, pero me parece que fue acertado trabajar con un escenario posible. Bueno, eso en cuanto a la propuesta, a la fase propositiva, y a la fase de implementación yo ya prácticamente me desvinculé, pero sí quería mencionarles que para implementar, la implementación de un plan estratégico es clave el sistema de gestión que se diseñe, se piense, a quienes se involucre para llevar a cabo los programas y los proyectos. A su vez, desde el inicio estuvo la idea de generar una ordenanza del plan, ¿sí? Que también, digamos, identifique el cómo implementar el plan. Se hablaba de una agencia de planificación que involucrara a los distintos actores, que involucrara digamos, a los actores que ya venían participando del plan, y eso entiendo que no prosperó. No voy a hablar mucho más de la implementación porque realmente no participé, y bueno. Y en cuanto a las conclusiones, esto brevemente, que ya lo habrán podido entrever en todo lo que les fui contando. Primero, un proceso de planificación es técnico, pero también es político, y está totalmente condicionado por lo político. Recuerdo, por ejemplo, los talleres locales coincidieron con las elecciones intermedias legislativas que hubo, que no fue lo mejor, pero sucedió, y en un punto se utilizó. Contarles que sin el aval político no se puede llevar a cabo ningún proceso de planificación, es la clave, no solo el proceso, sino sobre todo la implementación. Sin embargo, contar con una cartera de programas y proyectos me parece muy valioso, porque es bueno que los municipios tengan enunciados sus proyectos en el marco de una coherencia, ¿sí? No proyectos aislados o intervenciones aisladas, sino como parte de un plan, para cuando aparezca la oportunidad poder implementarlos. La importancia de contar con información sistematizada. A mí me pasó que cuando inicié el trabajo había muy poca información, quizás la falta de un área de estadística dentro del municipio que llevara sistemáticamente la información, la volcara en una plataforma, no existía, y bueno, se trabajó mucho en eso. La participación en un proceso de planificación es muy importante porque valida el proceso, el instrumento, da lugar a la discusión, al debate, es una de las claves del siguiente punto, que es trascender un periodo de gobierno. Instalarlo como instrumento dentro de la comunidad me parece que es digamos, una clave para trascender un periodo de gobierno, que es uno de los talones de Aquiles de cualquier proceso de planificación. Y si bien habrán leído a Pujadas, que habla de que la planificación estratégica es no normativa, no quiero confundir, pero acá estábamos hablando de un plan estratégico que buscaba una ordenanza, y eso es otra de las claves para poder trascender un periodo de gobierno. Y por último, la implementación, el seguimiento y evaluación. Pensar esta instancia también hace al éxito del plan, en definitiva. Cómo se va a implementar, quién lo va a implementar, quién va a hacer el seguimiento y la evaluación, e incluso su reformulación si hubiera que hacerla. Creo que son
esto es un punteo de aprendizajes o de conclusiones propias que fui sacando, que me parecía importante compartir. Y bueno, esto es todo. Estoy a disposición para cualquier pregunta, consulta. Quizás no les mostré tanto de resultados espaciales, sino más bien metodológico bueno, para compartirles un poco cómo es el proceso en sí mismo. Y bueno, cualquier duda o comentario que tengan, bienvenido sea. Les mando un saludo y espero que estén bien en sus casas cuidándose.